la noche y es la hora de opinar. Hoy va a estar con nosotros Andrés Antonius y Carlos Bravo Regidor para seguir discutiendo el tema de la semana, la boda de César Yáñez, la polémica que ha generado. Después estará con nosotros también Hernán Gómez. Vamos a platicar de las elecciones de Brasil, en donde un candidato ultraderechista, homofóbico, misógino, ganó con amplio margen la elección, pero no le alcanzó para evitar la segunda vuelta. Vamos a ver lo que implica para Brasil, para México, para América Latina. Y va a estar con nosotros también José Antonio Morales y Leslie Solís para analizar el índice de Estado de Derecho en México. Así que quédense aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches, yo soy Mario Campos y a nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, le doy la bienvenida aquí a la hora de opinar y hoy vamos a analizar este tema que ha marcado la discusión en los últimos días, la boda de César Yáñez, uno de los hombres más cercanos a Andrés Manuel López Obrador, quizás su colaborador, uno de los más fieles, de los más importantes en materia de comunicación a lo largo de la carrera política del presidente electo. Y vamos a platicar de ese tema hoy con Andrés Antonius, que me da mucho gusto tenerlo aquí de invitado. ¿Cómo estás, Andrés? Andrés, muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Está también Carlos Bravo, regidor. ¿Cómo estás, querido Hola, Carlos? Mario. Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, pues empecemos, si les parece, con la hora de opinar. Y yo empezaría por un asunto que seguramente la gente que nos está viendo se preguntará, ¿por qué es importante una boda? ¿Y por qué estos señores, hablando en la hora de opinar, le dedican tiempo a la boda de un señor que todavía no es funcionario público y de lo que no hay evidencia que haya sido pagado además con recursos públicos o por un contratista o por un exproveedor o futuro proveedor, como hemos visto en otros momentos? Entonces, la primera pregunta, Carlos Andrés, es ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, mira, yo creo que ha dado de qué hablar, sobre todo por... Creo que es muy importante hacer dos precisiones de contexto, ¿no? La primera tiene que ver con qué es la revista Hola. Digamos, en términos históricos, es una revista de sociales que se fundó en España durante el franquismo y que era la revista como la aristocracia y de la realeza española, que luego se empezó a exportar a otros países. A los equivalentes de realeza, sí. Bueno, hasta que llegó a México y acá no había realeza. Y entonces, bueno, empezó a volverse una revista un poco de la farándula y un poco de la clase política, ¿no? El equivalente, pues, de nuestra realeza, ¿no? Y bueno, pues sí, una revista que además, esto también me parece muy importante decirlo, estuvo en el origen de la investigación de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Es correcto. Porque, bueno, pues Angélica Rivera tuvo a bien recibir a la revista Hola en su casa de Sierra Gorda, en Las Lomas, y bueno, apareció en portada y un gran despliegue fotográfico que fue lo que empezó a picar la curiosidad del reportero Rafael Cabrera. Entonces, como de cuidado, sí, por decir de alguna manera, ¿no? Nada más como contexto, en caso, Andrés, de que alguien no se haya enterado, porque no solamente fueron las primeras fotografías, la información de que se habían casado, sino después la portada de la revista, que le da todavía un empuje adicional a la polémica. Así es, Mario. Mira, primero nos enteramos en los medios a principios de la semana de que había habido una boda y nos enteramos porque todavía sin la publicación de la revista Hola fue muy notada la boda porque fue el gobernador del estado de Puebla, fue Tony Gali. Porque fue el presidente electo. Fue el presidente electo. Fueron ni más ni menos que Los Ángeles Azules. Fue Matute. Fue una muy buena boda. No en playlist, en vivo. Pero buena boda. Ajá. Entonces, después de eso, creo que el jueves es cuando sale Lola, miércoles o jueves, ya con las fotos de la boda, de los novios y demás, y eso es cuando da otro brinco y se empieza a comentar aún más este tema. Y creo que el contexto que menciona Carlos es muy, muy apropiado en el sentido de que tenemos aquí un problema de congruencia. No tenemos,
esto no es ilegal. Y yo no sé si está bien o está mal. Eso es un juicio individual que cada quien debe de ser. Además, insisto, como dices, si no hay desvío de recursos públicos, no hay... el señor no trabaja en el gobierno, sí. Y pues no tenemos evidencia alguna en este momento de que hayan habido recursos públicos utilizados para este evento. Lo que sí es un tema de congruencia. Es decir, la plataforma, los mensajes de Andrés Manuel siempre han sido de vamos a sacar a los fifís, vamos a sacar a los frívolos, y ha dicho una frase muy importante: vamos a separar el poder político del poder económico. Sí. Y aquí vemos su hombre más cercano. César Yáñez es un hombre no muy conocido por el público, pero es el brazo derecho, izquierdo y las dos piernas de Andrés Manuel López Obrador. Y pensarías que un hombre tan cercano, que según Morena gana 37,000 pesos al mes, buscaría, aunque tuviera, por lo que se ve, un suegro multimegamillonario, buscaría tener un festejo acorde con los principios, y especialmente dado que estamos a 2 meses de que empiece este nuevo gobierno. A ver, Carlos. A mí, yo nada más quería agregar, uno es ese contexto, el que es la revista Hola, y otro, pues todas estas precisiones de que, bueno, en realidad, pues el que se casó no fue Andrés Manuel López Obrador, César Yáñez no trabaja en el gobierno, nada indica que, o sea, no fue un acto de gobierno, fue un evento privado, no se pagó con recursos públicos, todo parece, las notas que han salido en la prensa parece indicar que pagó pues la familia de la novia, ¿no? Y todo esto, pues que de alguna manera, digamos, sí lo pone en un lugar distinto de lo que fue, por ejemplo, en su momento la boda de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, que apareció, es así, cuando era gobernador del Estado de México, en la portada de Hola. Y perdón, yo te agregaría un caso, el caso de Luis Videgaray con la polémica de la Casa de Malinalco, que es en el periodo de transición, donde todavía no era servidor público, digamos, no tenía el cargo de secretario de Hacienda, pero la controversia se genera porque la casa se la compra a quien había sido proveedor en el Estado de México y después siguió siendo proveedor ya en el gobierno federal. Exacto. Aquí tampoco hay ese componente. Yo creo que aquí, fíjate que lo que nos pasa de pronto es que los escándalos se convierten en una manera de no entrarle al fondo de los temas. ¿Y cuál sería aquí el fondo? Yo creo que, por un lado, está el tema de la congruencia, que desde luego, pues sí, creo que es o sea, desde luego que hay un discurso de austeridad, pues que se contradice con la boda en sí misma y con la ostentación de la boda en las páginas de la revista Hola, ¿no? Pero más allá de eso, creo que hay un tema más de fondo que tiene que ver con la desigualdad. La desigualdad es sin duda el tema de nuestro tiempo, no solo en México, en todo el planeta, los niveles de desigualdad y toda la corrosión que ese fenómeno tiene sobre lo público, pues generan muchos fenómenos y muchos problemas. Sobre eso. ¿Habría generado el mismo ruido? Y estaremos discutiendo esto. Si no la boda hubiera sido de un priista, de un panista, que de Morena. Probablemente no. En este momento probablemente no. Exacto, en este dado momento. Que el ganador es Andrés Manuel y va a entrar al gobierno Andrés Manuel. Y dado quizá esto que tú apuntabas, que cuando un personaje define su superpoder, define su kriptonita. Sí. Es decir, yo pienso que si a José Antonio Meade le sacaran que los títulos del doctorado y la maestría los sacó de la Universidad de Santo Domingo, ¿no? Pues sí le haría un poquito de daño, como de los panistas que pueden presumir de una moral rígida e impecable, le sacan una foto de un chat con una chava en el teléfono, ¿no? Yo encuentro que hay una condena... El poder de Andrés Manuel es ese, la austeridad. Hay una condena prácticamente unánime a lo de la revista. O sea, ni siquiera los simpatizantes han salido a justificarlo o a defenderlo. Han dicho esto fue una frivolidad, un error, ¿no? O sea, creo que ahí es extrañamente unánime en el clima de polarización que hay en México, la condena a la frivolidad de haber ostentado la boda en el Hola. César Yáñez logró unificar a México. Pero yo insistiría en el tema de fondo. O sea, digamos, si nos preocupa la desigualdad, y la desigualdad a lo que se refiere es a una cierta distribución de la riqueza, ¿no? Y a un modelo económico que, digamos, los pocos acumulan mucho y los más no acumulan nada, ¿no? Pues una ostentación como esta te habla de algo más de fondo, ¿no? O sea, poderte gastar 3, 4, 5 millones en una boda, pues es algo que muy poca gente puede hacer. Y que nos está diciendo algo de cómo funciona nuestra economía. A ver, yo creo que este tema naturalmente se ha metido en la conversación porque es visual, ¿no? El material da para la conversación, bueno, las y hay fotografías. una revista. Hay mucho que discutir, pero tiene costos más allá
de la conversación que pueda tener, de los memes, tiene algún costo para un presidente electo que además llega con un gran capital después de la elección y que históricamente ha mostrado tener una especie de blindaje para las críticas o los señalamientos a muchos de sus colaboradores muy cercanos. Les pregunto, ¿este caso tiene algún tipo de costo? Mira, yo creo que tiene un costo en el corto plazo. Creo que tu pregunta va más allá va a afectar el desempeño de esta administración y yo creo que la respuesta nos lo va a dar el desarrollo y el desenlace de la administración de Andrés Manuel. Es decir, si esto es una señal de varias cosas que vayan a pasar, yo creo que sí va a tener un costo. Mira, nosotros tenemos una pausa, es decir, Andrés Manuel fue regente de la Ciudad de México, creo que en ese entonces era regente el título oficial, pero fue hace 12 años y hubo unos escándalos de corrupción y se acuerdan, su secretario de Finanzas fue Las Vegas. Ya era jefe de gobierno. Ya había problemas ahí de congruencia, es decir, tu secretario de Finanzas que anda haciendo en Las Vegas, tu secretario particular que anda haciendo, aceptando maletas de efectivo. Después, no sé si se acuerdan de la boda de Marcelo Ebrard. La boda de Marcelo Ebrard fue también duramente cuestionada porque publicaron en algún medio, fueron al Palacio de Hierro de Liverpool y publicaron su lista de regalos. Y eran unos regalos, una cuchillería de Christoph que valía 40,000 pesos, una locura o más. Y también desató mucha polémica por este tema de congruencia. Entonces, creo que el problema que traen, como tú dices, primero hay un tema de desigualdad, ¿no? Y en ese contexto hay un grupo que maneja un discurso de austeridad y de rechazo a esa desigualdad. Pero, por el otro lado, en su vida personal, Ebrard con su boda en ese entonces, Yáñez con su boda, parecen ignorarlo completamente. Claro. Y si eso sigue, como fue en el pasado, sí va a tener costo. Bueno, vamos a una pausa, regresamos para seguir platicando aquí en la hora de opinar de este tema y de otros aspectos de la comunicación en torno al presidente electo que han dado de qué hablar en los últimos días. Ya regresamos. Ya estamos de regreso a la hora de opinar. Y Carlos, te querías comentar sobre esto, si ha tenido costos o si crees que pueda tener algún tipo de costo para César Yáñez y sobre todo para Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que para Andrés Manuel López Obrador no tendría por qué tenerlo, honestamente, porque no es su boda, no fue él, en fin. Eso fue lo que él dijo, ¿no? Hay una serie de atenuantes, pero es cierto, ¿no? Pero creo que hay un costo en términos de la conversación pública, yo insistiría mucho en eso, como de irnos por el escándalo coyuntural o por la condena fácil y no ver el fondo de los problemas. Creo que ahí el costo es para todos nosotros, de quedarnos simplemente en el escándalo y que esto se convierte en una oportunidad perdida para discutir el tema de cómo funciona nuestra economía. A ver, en esa posibilidad de reencuadre de un tema está también la reacción del gobierno. ¿Cómo viste, bueno, el gobierno electo? ¿Cómo viste la respuesta del observador cuando él dice, porque me parece que hay dos mensajes importantes. Uno es, yo no me casé, a mí no me echen la bronca, pero también dice, nuestros adversarios están buscando oportunidad para pegarnos. Y entonces no hay tampoco la menor crítica, aunque sea cariñosa, padrino, de padrino de la boda. Hay un asomo cuando dice, cada quien es responsable de sus actos, como diciéndole, cualquier cosa en la ventanilla de César Yáñez, por favor, ¿no? Pero es lo más que puede llegar. Pero me parece muy importante lo que dices del encuadre y de esta cuestión como de que cualquier crítica o cualquier comentario adverso inmediatamente lo convierte como en mis adversarios me quieren ver tropezar, porque yo no lo creo. Yo creo que esta vez ellos cometieron un error no forzado y los medios de comunicación y la opinión pública reaccionan en consecuencia, como en eso y otros muchos temas. Yo estoy seguro, lo que hemos visto es que la oposición, para que le anote un gol al gobierno electo, está en chino. Lo único que puede pasar son autogoles. Son los autogoles. Como este que acabamos de ver. Y el gobierno electo está tan acostumbrado a estar en el papel de oposición y estar en el papel de víctima, que creo que le está costando un poco de trabajo salirse de ese papel.
porque ya como gobierno electo no puedes decir todas las fuerzas del mal están en mi contra, si algo malo pasa es porque la prensa es mala, no es porque yo quizá cometí un error. Entonces, yo creo que Carlos tiene muy buenos puntos en cuanto a la necesidad de tener primero una estrategia de comunicación mejor articulada y mejor pensada. Es decir, esto una semana antes, cualquier semi-experto en comunicación les hubiera dicho, ¿de verdad van a hacer Bájale eso? un poquito Bájale un poquito, no, o sea, no hagan eso. Entonces, también primero tener un poco de estrategia preventiva, una mejor estrategia reactiva y también ser un poco más autocríticos. La gente aprecia mucho más que se diga, ¿saben qué? Mea culpa, voy a donar todos mis regalos a la Cruz Roja o a lo que sea, porque la verdad tienen muy buen punto, tienen razón, reconozco y rectifico. Eso funciona mucho mejor a ver, espérame, yo no soy funcionario público, fue mi suegro, Andrés Manuel nada más estaba de invitado, la prensa está detrás de nosotros, quieren convertirnos en frívolos como ellos, bla, bla, bla. Eso, la verdad, siento que es una reacción defensiva, insegura y no muy productiva. Y dice Andrés, es un tema de comunicación. Sí. Y lo decíamos antes de empezar el programa. ¿Tú ves otros o has visto otros temas donde también ha habido tropiezos? Sí, yo creo que el paradigmático y que está también ahora en la agenda es el del aeropuerto, ¿no? O sea, a lo largo de la campaña, Animal Político hizo, de hecho, hace poco toda la recolección de todas las cosas que dijo Andrés Manuel López Obrador durante la campaña, y lo dijo todo. O sea, dijo primero que se iba a cancelar, luego que iba a haber una mesa técnica, después que se iban a revisar los contratos, después que a lo mejor, pues, si la iniciativa privada le quería entrar, pues entonces que se privatizara y así no le costara al gobierno. Luego esta cosa de la consulta, y luego, bueno, pues en su equipo hay distintas posiciones, que si Santa Lucía, que si Texcoco. Y realmente, digamos, el tema es la consulta que se planea ahora. Hoy en la mañana el vocero hizo una gira en varios medios tratando de explicarla y no la pudo explicar porque no tenía respuestas a las preguntas elementales de los comunicadores, ¿no? Entonces, si hay un problema de comunicación realmente, hay el gobierno electo parece como muy urgido de mandar la señal a la población de que ya están haciendo cosas, ¿no? Bueno, de que, hasta ahí el chiste que el 1 de diciembre no es la toma de posición, sino el primer informe. Exacto. Pues sí, ¿No? hay algo de que eso. ver con esta hiperactividad. A mí no me acaba de quedar muy claro cuál es la necesidad, cuando podría ser un tiempo más bien como de armar bien los equipos, de estudiar los problemas, ¿no? ¿Qué ha pasado también con el tema de los foros, por ejemplo, de pacificación? Exactamente, ¿no? O sea, yo creo que ahí esa prisa, que por otro lado uno puede entender, el país no está, la verdad, como para que se echen a la hamaca a leer libros, ¿no? O sea, sí hay una sensación de urgencia nacional a la que ellos están respondiendo, pero creo que con la prisa con la que están respondiendo terminan cometiendo muchos de estos errores de comunicación, mandan mensajes cruzados que si bien no parecen estarles costando en las encuestas, pues sí le dan municiones a los adversarios y sí dan de qué hablar en los medios, que no es lo que ellos quisieran que se estuviera diciendo, esto ¿no? señala a Carlos, Andrés. Es un tema de costos en términos de la base que apoya Andrés Manuel López Obrador, que incluso, según algunas encuestas, habría crecido después de la elección. Es un tema que simplemente a quienes no les gustaba ahora tienen más elementos para insistir en que no les gustaba, o hay segmentos de población que no están necesariamente convencidos de una y otra postura a los que sí puede llegar a golpear este tipo de historias. ¿Cuál es la valoración Yo creo que hay de las dos cosas, en el sentido de que yo creo que esta boda a quien más le duele es a la base, ¿no? Y vimos críticas de la base, vimos inclusive el proceso saliendo a hablar de un tropiezo aristocrático. Con la portada de Ola. Sí. Entonces, o sea, hay un costo con su base de, oye, espérame tantito, tú abanderas la causa de los más necesitados y no se te va a olvidar eso. Entonces, hay un costo ahí que, de nuevo, como bien dice Carlos, se puede rectificar con hechos, ¿no? La coyuntura de una boda se puede rectificar con hechos. Pero hay este otro tema que cuando mencionó Carlos el aeropuerto, vale la pena recalcar, este tema de congruencia, que es bien importante. Primero, la congruencia, como bien dice Carlos, a través del tiempo, cómo ha ido cambiando la posición, cómo todavía no pueden articular la consulta, y también la congruencia de que vivimos un poco al estilo Trump de decisiones muy personales. ¿Por qué él decidió
que va a haber un Tren Maya? ¿Por qué ahí no se consulta a la gente? ¿Por qué ahí sí sabemos que sí hay que hacer un Tren Maya? ¿Y por qué en el aeropuerto? No sabemos, hay que preguntarle a la gente. Ese tipo de cosas sí se prestan a otros públicos a preocupaciones de un manejo muy personal, muy individual del gobierno, y eso sí preocupa. Muy bien, pues Andrés, muchas gracias. No, hombre, Gracias por acompañarnos. gracias. Gracias, Carlos. Al contrario, Mario, gracias a ti. Siempre un gusto Buenas conversar con noches a ustedes. todos, Mario. Bueno, vamos a una pausa y regresando va a estar aquí Hernán Gómez. Vamos a platicar de las elecciones de Brasil. Si a usted no le gusta Trump, esperen a ver el personaje que está por ganar allá. Ojalá me equivoque, pero le cuento los detalles regresando a la pausa. Ya volvemos.